Curiosos, ¿cómo les va? Estoy hojeando un material que distribuye el Ministerio de Educación, pero ¿saben qué? El otro día me acordaba de mi paso por el secundario y charlando con mi hermana me dijo, mi hermanita que tiene 15, que en realidad ya no es tan hermanita, me contaba que ellas tienen educación sexual en su colegio. Yo cuando iba al cole, que era su mismo colegio, no teníamos clases de educación sexual. Nuestras dudas nos las sacábamos con nuestro profe de biología o con nuestros amigos, o vaya a saber con quién. Sin embargo, hoy por hoy existen cuadernillos directamente que enseñan acerca de educación sexual. ¿Ustedes dónde aprendieron sobre sexualidad? Bienvenidos a Curiosos por Naturaleza, este espacio semanal para la comunicación de la ciencia en Córdoba. El programa de hoy es sobre sexualidad adolescente, un tema súper importante y que de alguna manera nos plantea dónde aprenden los chicos sobre sexualidad. En este caso, la Universidad Nacional de Córdoba lleva adelante un programa bianual que tiene como objetivo conocer de dónde aprenden los chicos sobre sexualidad. Veamos el informe. La sexualidad está presente a lo largo de toda la vida humana, aunque tal vez sea en la adolescencia, la época donde la sexualidad más nos moviliza, nos estimula y más se explicita. ¿Cuánto saben los adolescentes de sexualidad? ¿A quiénes recurren para conocer sobre sexualidad? ¿Saben cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual? ¿Se cuidan al momento de tener relaciones? Un equipo del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades estudia desde hace 15 años las conductas de riesgo asociadas a la sexualidad y abordó estos y otros interrogantes en 11.000 chicos escolarizados entre 15 y 19 años de toda la provincia. Sexualidad adolescente, el tema que tenemos para tratar hoy en Curiosos por Naturaleza, pero ya recibimos a Majo Villalba, periodista de Unciencia, la agencia de noticias científicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Majo, ¿cómo estás? Hola Franco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien. Me alegro. Bueno, hoy voy a contarles acerca de un aspecto negativo de las modernas luces LED, o por lo menos una cuestión a tener en cuenta a la hora de cuidar nuestra visión. Majo, yo tenía entendido que las luces LED eran incluso superiores a toda la iluminación que teníamos antes de la llegada de las luces LED, es decir, consumen menos energía, dañan menos al medio ambiente, son más duraderas. ¿Cuáles son las desventajas que tiene el uso de las luces LED? Bueno, justamente a raíz de todas estas ventajas es que su uso se está haciendo cada vez mayor, o sea, hay cada vez más luces LED, incluso por ejemplo en semáforos, en casi todos los electrodomésticos, también hay luces LED en todo lo que es pantalla fundamentalmente, televisor, computadora y celulares. Entonces, esta sobreexposición que se está teniendo a las luces LED hace que, como todo, antes no era un peligro, pero ahora sí lo es y no había sido tenido en cuenta. Pero ya se está estudiando en diversas universidades del mundo y aquí en la Universidad Nacional de Córdoba está Mariana Contín de la Facultad de Ciencias Químicas que estudia este tema y analiza la posibilidad de que esta sobreexposición genere o por lo menos acelere algunos procesos patológicos como la degeneración de la retina y también la modificación del reloj biológico. Majo, ¿y qué aproximación se usa para investigar este tema de la incidencia de las luces LED en estas patologías de la retina? Bien, para comprobar esta hipótesis, estos investigadores realizan experimentos en laboratorio con ratas albinas, machos y hembras, expuestas a luces LED de diferente intensidad en distintos periodos de tiempo también. Y de allí, esta hipótesis está siendo comprobada, no puede extrapolarse a los seres humanos porque todavía no se han hecho investigaciones con ellos, pero sí se puede advertir este peligro. Y hablábamos de la retina, una zona importantísima para nuestra visión, es la que recibe la luz y después transmite esto a través de impulsos eléctricos al cerebro para formar las imágenes. Exactamente, la retina es muy vulnerable porque no se regenera y es la que tiene la capacidad de receptar la luz
como vos lo explicaste, entonces es muy importante que no se produzca un daño, o por lo menos que no se acelere ese daño que quizás con la edad es natural, pero que no ocurra tempranamente. Entiendo. ¿Y cuáles serían las personas, está bien que el estudio está hecho en ratas, pero cuáles serían las personas que podrían estar más afectadas con este tipo de exposición a las LED? Bien, para ir pensando en esto hay que pensar en aquellos que usan más la tecnología, y en este momento son los adolescentes, sobre todo teniendo en cuenta que usan la tecnología todo el día y durante largas horas en la noche también. Entonces esto hace que se produzca o que se pueda llegar a producir este daño en la retina, y también otro aspecto que no hemos mencionado, que eso sí está comprobado, que es una alteración en el reloj biológico, porque siguen exponiendo su cuerpo y su cerebro a impulsos. Una última preguntita cortita de duda. ¿Por qué no había problemas con los otros tipos de luces y ahora sí hay problemas aparentemente con las luces LED? Porque estas luces tienen un componente muy alto de luces azules, que son de corta longitud pero de mayor energía, entonces son más nocivas para la visión. Buenísima la nota, te agradecemos, Majo. Te vemos la semana que viene, ¿no? Hasta la semana que viene. Bárbaro, la despedimos a Majo. Entonces, nosotros nos vamos a ir a un brevísimo corte, pero no se vayan porque queda muchísimo más curioso por naturaleza. Nos vemos en un rato. Seguimos con más curiosos por naturaleza y como les adelantamos en el bloque anterior, ahora vamos a estar charlando con la doctora Margarita Barrón, quien nos va a contar acerca de sexualidad y adolescencia. Vamos a conocerla a ella y a su equipo. Margarita Barrón es doctora en medicina, dirige un grupo multidisciplinario de la Facultad de Filosofía y Humanidades que investiga desde hace 15 años sobre las conductas de riesgo en adolescentes. Trabajamos con drogadicción, sexualidad, violencia, los trastornos en las relaciones familiares. ¿Vamos? Bien, le damos la bienvenida entonces a Margarita Barrón. Margarita, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Por favor, un gusto que estés acá. Margarita, hace un rato charlábamos detrás de cámara de que la sexualidad es un concepto bastante amplio y que incluye un montón de cosas. ¿Qué saben los adolescentes sobre sexualidad? Los adolescentes conocen básicamente o están interesados básicamente en aspectos que tienen que ver con la biología. Y se olvidan que la sexualidad comprende muchos más elementos que aquellos de índole biológico, es decir, es mucho más que anatomía y fisiología. Usualmente ellos buscan información a medida que van cambiando sus intereses. Pensemos que la adolescencia es un periodo de tiempo bastante largo, entonces no es lo mismo los púberes en el inicio de la adolescencia que cuando se acercan a los 20 y tienen otras necesidades y otros intereses. Entonces, a medida que va transcurriendo el tiempo, ellos buscan información en sus amigos, en internet, en su familia, en la escuela, y buscan diferentes cosas en estos distintos informadores. Muchas veces la información que tiene que ver con aspectos relacionados con el ejercicio de su sexualidad, la conversan más con sus amigos. Y entonces ahí vemos ya una influencia social muy importante, porque no podemos hablar de que haya una única conducta sexual en todos los adolescentes, dependiendo de su nivel educativo, del nivel social y demás. Hay otra cuestión que tiene que ver con las familias. No todas las familias hablan de sexualidad, aunque también educa al que no habla, porque está mostrando. Una postura al respecto, al no hablar. ¿Apertura o no apertura? Sí, una postura. Decía, una postura, de hablar o no hablar. De hablar o no hablar. Pero de todos modos se está mostrando cómo se vive en familia, porque vivir en familia también tiene que ver con la sexualidad. También tiene que ver el trato hacia el otro sexo.
el reconocimiento de que sexo y género no son lo mismo. El aprender formas de relacionarse, el reconocer el valor del otro sexo, que muchas veces uno ve como una denostación del otro sexo por parte tanto de varones como de mujeres. Como una competencia, algo así. Sí. Yo creo que si te invito a que veamos un tape a donde los chicos nos dicen directamente con quién aprenden sobre sexualidad, sí, y discutimos un poquito sobre esto. Vamos a ver el tape. Cuando necesito saber algo sobre la educación sexual, hablo con mis amigas. Yo cuando necesitaba informarme sobre la educación sexual, yo siempre hablaba con mi viejo, con alguien cercano que pueda confiar. Cuando necesité información sobre educación, cómo cuidarme y todas las cosas que trae tener relaciones por primera vez, hablé con mi mamá y ella me informó más o menos y me ayudó a elegir y explicarme bien cómo eran las cosas. Yo cada vez que tenía que informarme sobre educación sexual siempre hablaba con mis amigos o en el colegio, en la secundaria. Cuando quiero saber sobre sexo o educación sexual, le pido ayuda a mis viejos y a mis amigos. Cuando necesité información, fui al ginecólogo. Bien, variada las fuentes de información que utilizan los chicos. En tu experiencia, ¿cuál es mayoritariamente la fuente de información a la cual acuden los chicos para obtener conocimientos sobre sexualidad? Mayoritariamente a sus compañeros y a Internet. En segundo lugar, podría decirse que en este momento la escuela, porque afortunadamente tenemos una muy buena ley de educación sexual. El tema es que esto yo diría que casi se puede decir que ahondó la brecha, porque existen escuelas en donde se habla de sexualidad y se habla siguiendo las pautas de esta ley nacional que nos promueve trabajar desde historia, geografía, matemática, literatura. Desde todas las asignaturas. No de biología. Claro. O sea, de biología también, por supuesto. Eso es lo que contaba que me pasaba a mí cuando era más chico, qué sé yo, cuando estaba en el secundario. Nosotros para hablar de sexo era en la clase de biología y veíamos aparato reproductor masculino, aparato reproductor femenino, veíamos embarazo, fecundación. Ahora se promueve, digamos, un abordaje interdisciplinario de la sexualidad. Exacto. Vamos a ver entonces algunos datos sobre la encuesta que está publicada en la Agencia de Noticias Conciencia. Vamos a verla. Producto de esta investigación y de la encuesta realizada, surgen datos que ponen de manifiesto la importancia de programas sobre educación sexual en adolescentes. Entre otros datos de la investigación, se desprende que los adolescentes se inician sexualmente a edades más tempranas. El uso generalizado e incorrecto que se hace de la pastilla del día después, convirtiéndola en la píldora de un rato antes. Además, de la encuesta surge que el 95% de los adolescentes dice saber cuáles son las conductas de riesgo asociadas a las enfermedades de transmisión sexual. Aunque solo un porcentaje menor admitió haber usado preservativo en su última relación. Otro dato que arrojó la encuesta es que se incrementó el porcentaje de chicos que dijo haber sido víctima de abuso sexual, y aunque esto atraviesa todas las clases sociales, es mayor entre los adolescentes no escolarizados. Bueno, algunos de los datos que compartíamos recién en el video bastante alarmantes. Yo te hago una pregunta que por ahí se me ocurre que puede ser que se le ocurre a otras personas también. Muchas veces uno intenta a adoptar un método anticonceptivo principalmente por eso, para evitar la concepción, ¿no? Un método para protegerse de alguna manera. Los adolescentes tienen en cuenta de que las enfermedades de transmisión sexual son uno de los principales problemas que vienen acarreados por sus conductas sexuales y cuáles son los métodos que utilizan para poder evitar esas enfermedades. Sí, entre los métodos anticonceptivos hay muy variados. Pero solo uno que va a prevenir también las enfermedades de transmisión sexual, que es el uso del preservativo masculino o femenino. Hay cierta resistencia a su uso. Sin embargo, hemos notado mejoría. Nosotros venimos haciendo esta investigación desde el 97 y hemos notado que levemente va mejorando la utilización de los preservativos, sobre todo el preservativo masculino. El preservativo femenino
no es tan aceptado. Y bueno, cuando digo que el preservativo masculino sí, estamos en índices que varían según los grupos entre el 60 y el 70%. Hay toda una serie de ideas preconcebidas, por ejemplo, que en la primera relación es imposible que haya un embarazo, o que adoptando ciertas posiciones no va a haber un embarazo, o que utilizando ciertos métodos caseros no va a haber un embarazo. Entonces, a veces es difícil desestimar estas ideas. Con respecto al uso del preservativo en relación a los métodos, a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, los chicos dicen conocer cómo prevenir estas enfermedades, pero cuando uno, en la encuesta, pero cuando uno va a los talleres, se da cuenta que en realidad no saben utilizar el preservativo, no saben cómo conservarlo. Entonces, se producen una serie de errores en esa circunstancia en donde de pronto no pueden abrir el sobrecito. Y terminan rompiéndolo y ahí se terminan arruinó. No usándolo. O no usándolo, sí. Entonces, hay factores de error que hacen que sería conveniente que los chicos practiquen abrirlo, colocarlo y demás en la intimidad de ellos. Tal cual. Y que después entonces salgan. Pero es como que se han salteado etapas y pasan al hecho sin haber conocido realmente sus capacidades para responder. Bueno, importantísimo entonces informarnos para vivir plenamente nuestra sexualidad. Margarita, yo te quiero agradecer por haber estado con nosotros hoy acá, realmente fue un gusto. Igualmente. No, por favor, te esperamos la próxima. Ese sí. Bueno, nosotros nos vamos a ir a un pequeñísimo corte, pero ya seguimos con más Curiosos por Naturaleza, que queda mucho más por ver todavía. No se vayan. Cómo disimular mi excitación, cómo bajarme el pantalón. Bien, seguimos con más Curiosos por Naturaleza y como todas las semanas nos acompañan ahora una vez más los chicos de Ciencia de Bolsillo, esta experiencia de comunicación de la ciencia en la calle. Veamos qué tienen para decirnos entonces los magos y los ilusionistas. En nuestra vida cotidiana estamos expuestos a estímulos sensoriales de todo tipo y de manera permanente. Es por esto que al realizar una actividad determinada necesitamos concentrarnos y focalizarnos. Vamos a hacer una experiencia en la cual ustedes van a tener que concentrarse en el mazo de cartas y contar la cantidad de cartas rojas que aparecen a medida que las voy dando vueltas. Entonces, si entendieron la consigna, contar cartas rojas, vamos a empezar en este mismo momento. Bien, ¿cuántas cartas rojas lograron contar? Muy bien, pero ¿se dieron cuenta acaso de que entre las cartas apareció Chewbacca y la tripulación de Star Trek y el profesor Charles Xavier? Para que vean que no les estaba mintiendo, voy a tomar las cartas y les voy a mostrar que realmente estos personajes habían aparecido entre las cartas que les mostré. Aquí tenemos al profesor Charles Xavier, la tripulación del Star Trek y a Chewbacca. ¿Qué les parece si mejor vamos a la calle y vemos si la gente se da cuenta de que estos personajes aparecían o no en las cartas? Perfecto. ¿Cuántas cartas rojas contaste? 9. 9 cartas rojas. ¿Y viste a Mafalda? Sí, también la vi. ¿La viste, Mafalda? ¿Viste el mago Capria? Ah, no. No. ¿Notaste algo extraño en las cartas?
que una carta era un comodín. Una carta era un comodín. Pero ¿viste a Mafalda? ¿Viste a Chewbacca? ¿A la tripulación del Star Trek? No viste nada de eso. ¿Notaste algo extraño en las cartas? Una Mafalda. ¡Esa! Estás dentro del 50% de las personas que vieron a Mafalda. Los que tienen cositas también, porque las conté como rosas. Muy bien, ella está contando todo, es una genia. Sí, en realidad el juego era que descubrieras esto que estaba pasando acá y lo descubriste. ¿Notaste algo extraño en las cartas? Nada extraño. ¿Viste a Mafalda? Star Trek, la tripulación de Star Trek. Al mago Capria tampoco lo viste. Yo te voy a mostrar que en realidad todos esos estuvieron en algún momento. Ahí estaba Mafalda, ahí estaba la tripulación de Star Trek, y ahí está el mago Capria. El 50% de las personas no ven a estos personajes que yo les estoy mostrando y el otro 50% sí. ¿Qué te parece que puede estar pasando? No se atrasan una cosa. Exacto, encima son neurocientíficas. Existe un proceso cerebral que se llama ceguera por inatención o ceguera por falta de atención, y es un proceso adaptativo del cerebro por el cual, como el cerebro no puede prestar atención a todo lo que sucede en el mundo, tiene que focalizarse en ciertas cuestiones. Cuando uno te hace un truquito y te dice contas las cartas rojas, puede que no te des cuenta que está pasando Mafalda, Star Trek, etc. En el año 2010, un grupo de psicólogos realizó un experimento en el cual observaron que una comunicación telefónica podría resultar mucho más peligroso de lo que se creía. Entrevistaron a un grupo de transeúntes en el campus universitario acerca de si habían visto o no a un payaso en monociclo. Luego clasificaron a estas personas entre las que habían estado hablando por el teléfono celular y aquellas que no habían estado hablando por teléfono. Los resultados fueron contundentes. El 75% de las personas que estaba hablando por teléfono no vieron al payaso. Imagínense las consecuencias que esto puede tener cuando uno tiene una comunicación telefónica mientras está conduciendo un automóvil. No podemos ser conscientes de todo lo que percibimos, así que no nos queda otra que enfocarnos sabiamente. Ceguera por falta de atención, un mecanismo adaptativo de nuestro cerebro para prestarle atención a aquellas cosas que realmente son relevantes en un determinado contexto. Interesantísimo el video y muy divertido además. Nosotros sí hemos llegado al final de Curiosos por Naturaleza del día de hoy. Esperamos haber estado a la altura de su curiosidad y por supuesto nos vemos la semana que viene. Suerte, chau chau. Aquel retoño adentro de su ser despertó una mañana y se sintió tan rara. Y el doctor del barrio le dijo: estás embarazada. Fue corriendo hasta el colegio y lo esperaba ansiosa para darle la noticia, y él no dio la cara. Se borró, porque pájaro que come